Hola, 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 mis queridísimos chismosos y chismosas del corazón. Sean todos y todas súper bienvenidos a este su canal de confianza, donde desmenuzamos los rumores, las exclusivas y todos los secretos jugosos del mundo del espectáculo, especialmente cuando hablamos de esas parejas que nos hacen suspirar y decir ¡ay! El amor. Hoy prepárense porque vamos a adentrarnos en un terreno que ha dado mucho de qué hablar, un tema que ha mantenido a muchos pegados a sus pantallas y que, seamos honestos, a todos nos intriga, la posibilidad, o mejor dicho, la tan ansiada posibilidad, de ver a Demet Özdemir y Can Yaman caminando juntos hacia el altar. Sí, lo leyeron bien. Pero como en toda buena telenovela turca, hay giros inesperados, hay condiciones y hay un poquito de drama que, por supuesto, vamos a desgranar con lujo de detalles. Así que si eres de los que se desvelan pensando en si esta pareja de ensueño volverá a encender la llama, quédate con nosotros, porque este vídeo es para ti. Y por supuesto, antes de que se me olvide, quiero recordarles que su apoyo es fundamental para que esta comunidad siga creciendo, así que si eres nuevo por aquí, no olvides suscribirte, activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros chismecitos y regálanos un like si este contenido te gusta, vamos a por ello. Bien, ahora que estamos todos en sintonía, vamos a lo que nos compete. La relación entre Demet Özdemir y Can Yaman ha sido, sin duda, una de las más comentadas y seguidas en el mundo del espectáculo turco e internacional. Su química en pantalla era, y sigue siendo, innegable, algo que traspasó la ficción de sus famosas telenovelas y que nos hizo soñar a muchos con un romance de la vida real. Y aunque ambos han intentado mantener su vida privada lejos del ojo público, los rumores, las filtraciones y las declaraciones indirectas han mantenido viva la esperanza de muchos de que estos dos talentosos actores vuelvan a unir sus caminos. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Hay una posibilidad real de que los veamos jurándose amor eterno? Y lo más importante, ¿cuál es esa única condición que, según dicen las malas lenguas, Demet habría puesto sobre la mesa para siquiera considerar esa idea? Pues agárrense de sus asientos porque vamos a empezar a desentrañar todo esto. Para entender la magnitud de esta situación, tenemos que recordar el impacto que tuvieron Demet y Can en el panorama televisivo. Su trabajo juntos generó una verdadera fiebre, no solo en Turquía, sino en muchos países alrededor del mundo. Su química era eléctrica, sus miradas derretían hasta el más frío de los corazones y las escenas románticas que protagonizaban nos hacían creer en el amor verdadero, ese que solo encontramos en las películas o, bueno, en las telenovelas turcas. Pero como suele suceder, la realidad a veces es diferente a la ficción, y la relación entre estos dos, fuera de los sets de grabación, siempre estuvo rodeada de misterio. Hubo rumores de idas y venidas, de encuentros y desencuentros, de declaraciones veladas y de silencios que decían más que 1000 palabras. Y en medio de toda esta vorágine de especulaciones, surgió una pregunta que no se ha cansado de rondar en la cabeza de sus fans: ¿volverán a estar juntos? La respuesta a esta pregunta, como suele suceder en estos casos, no es sencilla ni tiene un sí o un no rotundo. Sin embargo, las últimas informaciones que han llegado hasta nuestros oídos apuntan a que, si bien Demet y Can han mantenido cierta distancia en los últimos tiempos, la posibilidad de un reencuentro romántico no está del todo descartada. Y aquí es donde entra en juego esa famosa única condición, que, según los más allegados a Demet, sería la clave para que esta historia de amor tenga un final feliz. Pero antes de revelar esa condición, quiero hacer un pequeño inciso para analizar la personalidad y el carácter de cada uno de nuestros protagonistas. Demet, como todos sabemos, es una mujer fuerte e independiente, con una carrera exitosa y una legión de fans que la adoran. Es una mujer que sabe lo que quiere y que no tiene miedo a luchar por ello. Can, por su parte, es un hombre carismático, apuesto, con una personalidad arrolladora que a veces puede ser un poco impulsiva. Ambos son talentosos, exitosos y, sobre todo, muy orgullosos. Y es precisamente ese orgullo, esa necesidad de tener el control, lo que habría generado algunas fricciones en el pasado. Pero a pesar de todo, parece que los sentimientos que ambos tuvieron en su momento, ese chispazo de atracción que se hizo evidente en cada escena que compartieron, no se ha apagado del todo. Y es aquí donde aparece la famosa condición, una exigencia que Demet habría puesto sobre la mesa para considerar siquiera la posibilidad de un futuro con Can. Y aunque sé que están muriendo de curiosidad, les pido un poquito de paciencia porque vamos a ir desglosando este tema con calma y con todos los detalles que hemos podido recopilar. Pero, antes de eso, quiero hacer un pequeño paréntesis para hablar de la importancia de no dejarse llevar por los rumores y las especulaciones.
En el mundo del espectáculo, las noticias vuelan y a veces, la verdad se distorsiona en el camino. Es por eso que es fundamental analizar la información con criterio y no creer todo lo que leemos o escuchamos. Y en este caso en particular, hemos intentado contrastar todas las fuentes posibles para ofrecerles una información lo más veraz y contrastada posible. Ahora sí, después de esta pequeña reflexión, vamos a lo que nos compete, la condición de Demet. Prepárense porque esto es jugoso, es revelador y puede que cambie la forma en la que ven esta historia. Según nuestras fuentes, Demet habría dejado claro que si Khan quiere una oportunidad para volver a conquistarla, tendrá que demostrar un cambio radical en su actitud y comportamiento. Y no se trata de un cambio superficial, de un lavado de cara para la galería. Demet querría una transformación profunda, una demostración palpable de que Khan ha madurado, ha aprendido de sus errores y está dispuesto a construir una relación basada en el respeto, la confianza y la comunicación. Y aquí es donde entramos en el terreno de las especulaciones, porque algunos dicen que ese cambio tendría que ver con su forma de gestionar los conflictos, su necesidad de ser el centro de atención y su impulsividad a la hora de tomar decisiones. Otros, en cambio, apuntan a que Demet querría una muestra de compromiso real, una prueba de que Khan está dispuesto a dejar atrás su pasado y a apostar por un futuro juntos. Sea cual sea la razón exacta, lo cierto es que la condición de Demet no es un juego, no es una simple pataleta de una estrella de televisión. Es una exigencia que nace de la necesidad de protegerse, de asegurarse de que no va a volver a sufrir por un corazón roto. Y si lo pensamos bien, es una actitud muy sensata y comprensible. Al final todos queremos una relación sana, basada en el respeto y el cariño mutuo, y Demet, como cualquier otra persona, tiene derecho a poner sus límites y a establecer las condiciones que considere necesarias para su bienestar emocional. Ahora bien, ¿estará Khan Yaman dispuesto a aceptar esta condición? ¿Será capaz de demostrar ese cambio que Demet le exige? Esa es la gran incógnita que tenemos ahora mismo sobre la mesa. Algunos piensan que sí, que el amor es capaz de superar cualquier obstáculo y que Khan, si realmente quiere a Demet, hará todo lo posible por reconquistarla. Otros, en cambio, son más escépticos y creen que la personalidad de Khan es demasiado fuerte como para que pueda cambiar de la noche a la mañana. Y mientras tanto, los fans de esta pareja de ensueño seguimos expectantes, pegados a nuestras pantallas, esperando un milagro, un gesto de reconciliación que nos haga creer de nuevo en el amor. Y es que la historia de Demet y Khan es una de esas que nos atrapa, que nos hace soñar y que nos recuerda que a veces, la realidad puede ser tan apasionante y emocionante como la ficción. Y aunque el camino para un posible reencuentro parece lleno de obstáculos, la esperanza nunca muere y, mientras haya un atisbo de posibilidad, nosotros seguiremos aquí, analizando cada detalle, cada gesto, cada declaración indirecta, esperando un final feliz para esta historia de amor. Y como ya les he dicho al principio de este vídeo, su opinión es fundamental para nosotros, así que me encantaría saber qué piensan ustedes de todo esto. ¿Creen que Khan estará dispuesto a cumplir la condición de Demet? ¿Piensan que esta pareja tiene futuro? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo? Dejen sus comentarios aquí abajo que me muero de ganas por leer sus opiniones y por supuesto, no se olviden de compartir este vídeo con todos sus amigos y familiares, para que juntos sigamos desmenuzando los entresijos de esta fascinante historia. Pero esto no es todo porque aún nos quedan algunos detalles por comentar. Y es que en los últimos tiempos hemos visto a Demet y Khan involucrados en diferentes proyectos profesionales, cada uno por su lado. Demet ha seguido cosechando éxitos en televisión y ha demostrado su talento en diferentes registros, consolidándose como una de las actrices más queridas y respetadas de Turquía. Khan, por su parte, ha apostado por proyectos internacionales, explorando nuevos mercados y ampliando su horizonte profesional. Y aunque sus carreras han seguido caminos separados, el run-run de una posible reconciliación siempre ha estado presente, como una melodía de fondo que nos recuerda que a veces el destino tiene planes inesperados para nosotros. Y en medio de esta distancia física y profesional, surge la pregunta del millón: ¿se han mantenido en contacto? ¿Han tenido alguna conversación en privado? ¿Han dejado alguna puerta abierta a una posible reconciliación? Las respuestas a estas preguntas son, como era de esperar, inciertas y nebulosas. Algunos dicen que sí, que ha habido algún intercambio de mensajes y que ambos se han mantenido al tanto de sus respectivas vidas. Otros, en cambio, aseguran que la relación entre ellos es inexistente y que ambos han preferido seguir adelante por caminos separados.
Y como siempre, la verdad se esconde en algún punto intermedio, entre los rumores y las especulaciones. Lo que sí podemos asegurar es que tanto Demet como Can son personas muy reservadas con su vida privada y que prefieren mantener la intimidad de sus relaciones lejos del ojo público. Es por eso que la información que nos llega a nosotros es siempre filtrada y a veces distorsionada. Y es precisamente esa falta de información oficial lo que alimenta los rumores y las especulaciones y que hace que esta historia sea aún más fascinante y enigmática. Pero a pesar de todo, seguiremos investigando, seguiremos buscando respuestas y, por supuesto, seguiremos trayéndoles toda la información de primera mano, para que juntos podamos seguir desmenuzando los secretos de esta historia. Y mientras tanto, les invito a que reflexionemos sobre el papel de las redes sociales en todo esto. En la actualidad, las redes sociales son una herramienta fundamental para la comunicación y también para la difusión de rumores y especulaciones. Y en el caso de Demet y Can, hemos visto cómo un simple like, un comentario ambiguo o una fotografía fuera de contexto pueden generar un auténtico terremoto en el mundo del espectáculo. Es por eso que es tan importante analizar la información con criterio y no dejarnos llevar por las apariencias. Y es que en las redes sociales, todo puede ser manipulado y todo puede ser interpretado de mil maneras diferentes. Así que les invito a que seamos críticos, a que no creamos todo lo que leemos y sobre todo, a que no alimentemos los rumores sin tener una base sólida. Al final, todos tenemos derecho a la intimidad y al respeto, y es importante que recordemos que detrás de cada famoso hay una persona con sentimientos y emociones. Ahora bien, dejando de lado las redes sociales, vamos a volver a la condición de Demet. Y es que a pesar de que hemos hablado largo y tendido sobre este tema, aún nos quedan algunos puntos por aclarar. Y es que según algunas fuentes, la condición de Demet no se limita a un simple cambio de actitud o comportamiento por parte de Can. También incluiría la necesidad de un compromiso real, de una declaración pública de intenciones que demuestre que Can está dispuesto a apostar por una relación seria y estable. Y si lo pensamos bien, esta exigencia tiene mucho sentido. Al final, Demet ha demostrado ser una mujer fuerte y decidida que no está dispuesta a perder el tiempo en relaciones que no van a ninguna parte. Y es por eso que necesita una prueba de compromiso, una muestra de que Can está dispuesto a dejar atrás su pasado y a construir un futuro junto a ella. Y aunque esto pueda parecer una exigencia demasiado dura, también es una forma de protegerse, de asegurarse de que no va a volver a sufrir por un corazón roto. Y mientras tanto, Can Yaman por su parte parece estar viviendo un momento de transición en su vida. Después de haber protagonizado varios éxitos televisivos, el actor ha decidido apostar por proyectos más personales, explorando diferentes registros y ampliando su horizonte profesional. Y aunque su vida sentimental siempre ha sido un tema recurrente en los medios de comunicación, Can ha preferido mantener un perfil bajo, evitando hacer declaraciones directas sobre su relación con Demet. Y al igual que Demet, Can también tiene derecho a la intimidad y a la discreción. Y aunque nosotros como fans estamos ansiosos por conocer todos los detalles de su vida personal, debemos respetar sus decisiones y no invadir su espacio personal. Pero a pesar de toda esta incertidumbre y de todas estas incógnitas, lo que sí podemos asegurar es que la historia de Demet y Can es una de esas que nos atrapa y que nos hace soñar. Es una historia de amor que ha traspasado las pantallas y que ha llegado a nuestros corazones. Y aunque el camino para un posible reencuentro parece lleno de obstáculos, la esperanza nunca muere y, mientras haya un atisbo de posibilidad, nosotros seguiremos aquí, analizando cada detalle, cada gesto, cada declaración indirecta, esperando un final feliz para esta historia de amor. Y como ya les he dicho al principio de este vídeo, su opinión es fundamental para nosotros, así que me encantaría saber qué piensan ustedes de todo esto. ¿Creen que Can estará dispuesto a cumplir la condición de Demet? ¿Piensan que esta pareja tiene futuro? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo? Dejen sus comentarios aquí abajo que me muero de ganas por leer sus opiniones y por supuesto, no se olviden de compartir este vídeo con todos sus amigos y familiares, para que juntos sigamos desmenuzando los entresijos de esta fascinante historia. Y para terminar este vídeo, quiero hacer un pequeño resumen de todo lo que hemos hablado. Hemos analizado la historia de amor entre Demet Özdemir y Can Yaman, hemos desmenuzado los rumores y las especulaciones, y hemos revelado la única condición que, según nuestras fuentes, Demet habría puesto sobre la mesa para considerar una posible reconciliación. Hemos visto cómo la relación entre estos dos actores ha generado una auténtica fiebre en el mundo del espectáculo y cómo su química en pantalla ha traspasado la ficción.
Hemos hablado de sus personalidades, de sus carreras profesionales y de la importancia de respetar su intimidad. Y sobre todo hemos recordado que el amor, a veces, puede ser tan complicado y enigmático como una telenovela turca. Y aunque el futuro de esta pareja es incierto, seguiremos aquí, analizando cada detalle, esperando un milagro que nos haga creer de nuevo en el amor. Y por supuesto quiero agradecerles a todos ustedes por haber llegado hasta el final de este vídeo. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y sigamos trayéndoles toda la información de primera mano. Así que si les ha gustado este contenido, no se olviden de darle like, de compartirlo con todos sus amigos y familiares y por supuesto, de suscribirse al canal para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Y antes de despedirme, quiero animarlos a que dejen sus comentarios aquí abajo con sus opiniones sobre esta historia de amor. ¿Creen que Can estará dispuesto a cumplir la condición de Demet? ¿Piensan que esta pareja tiene futuro? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo? Dejen sus comentarios, que me muero de ganas por leerlos. Y como siempre les recuerdo que estamos aquí para analizar la información con criterio y para no caer en los rumores y las especulaciones. Al final, todos queremos una relación sana y basada en el respeto y el cariño mutuo, y es importante que sigamos defendiendo esos valores. Y ahora sí, mis queridos chismosos, me despido de ustedes con un fuerte abrazo y con la promesa de volver pronto con más chismecitos jugosos. No olviden que este es su canal y que su opinión es fundamental para nosotros. Así que de nuevo gracias por estar ahí, gracias por su apoyo y gracias por formar parte de esta comunidad. Recuerden darle like al vídeo, compartirlo con todos sus amigos, activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras actualizaciones y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto mis amores.